Hola, mi nombre es Felipe Camargo López. Este, Voy a hacer lo que es un trabajo de exposición, de comunicación asertiva, es el manejo del conflicto. Actualmente pertenezco a la Universidad Politécnica del Estado de Guanajuato, en Campus Cortázar. Estoy en segundo cuatrimestre, grupo B. La materia es inteligencia emocional con mi profesora Georgina Romo Hernández. Actualmente estudio la carrera de ingeniería automotriz. Este es el trabajo de la semana número 9 y como lo he comentado, pues es la comunicación asertiva, una exposición de la comunicación asertiva y es es el manejo del conflicto. Pues sí, la forma de solucionar lo que es un conflicto, bueno, un poco, es la resolución de conflictos. El objetivo principal es buscar una solución al conflicto. La pregunta inédita es ¿cómo voy a solucionar ese problema? No todos los problemas pues son del mismo carácter, cada persona pues tiene diferentes problemas y uno se va a topar más adelante con ese tipo de personas. Y la pregunta es ¿cómo? Es decir, ¿de qué manera, cuál es la forma o el camino apropiado que se deba intervenir en un conflicto? Lo que se busca es encontrar el modo idóneo que nos permite involucrarnos de una situación delicada. A lo que me refiero es que si tienes una situación difícil, uno debe buscar la manera para que no sea tan amplio ese tipo de conversación y busque la manera de solucionarlo lo más rápido posible, dándole la confianza a la persona con las palabras adecuadas para este, tener una conversación un poco, pues no tan delicada. Y acá dice, por lo que al poder del modo se transforma en una decisión fundamental, tomando en cuenta además que ningún conflicto es igual. Es lo que me refiero a que todos los conflictos son muy diferentes. El modo que elegimos también deberá adaptarse a las circunstancias propias de cada caso. Aquí quiero abrir un paréntesis. En, en cuestiones laborales personales, mi trabajo, pues, así que lleva un poquito de esta rama. Es como la forma de cómo resolver un conflicto, ya que actualmente pues pertenezco a lo que es a seguridad pública y ahí es una base fundamental de cómo solucionar un conflicto y es lo que se basa es lo que toco en este tema. No todos los conflictos son iguales, pues todos son muy diferentes y aquí es donde tengo que acoplarme y me hago la pregunta de cómo solucionar este problema sin que la otra persona salga molesta. Debemos tener la manera de, de, de transmitirle la confianza y con respeto y honestidad, pero con una forma de hablar muy adecuada, muy profesional y, y pues sí, educada, pues, para que él se sienta en la confianza y entre a una zona de confort donde no sienta que uno lo está atacando, simplemente hacerle ver las cosas de manera correcta. Esto a pesar que antes de tomar una decisión sobre de qué modo se empleará para resolver el conflicto, debemos contar con todos los elementos que podamos contar para tomar una decisión adecuada sobre qué modo es el que emplearemos al tomar en cuenta la complejidad y el significado con el conflicto que podemos mencionar, que existen dos modos de forma de resolverlos, modos formales o modos informales o alternativos, los mismos que se basan en su diferencia en sus aplicaciones de un derecho convencional, mientras que en otros son creados y adaptados por las mismas personas a sus necesidades de resolverlos. Aquí pues tenemos que cuando tenemos un conflicto,
tenemos que adaptarnos lo que es en el entorno del problema y así poder pues poder dar la, ¿cómo se puede decir? Poder dar la, bueno, poder pensar para darle una mejor solución. Aquí es donde se dice la pregunta cómo hacer, cómo solucionar ese conflicto de manera adecuada y respetuosa para la siguiente persona que se encuentra en este tipo así que de problemas. En este caso, pues el proceso de conflicto, este tiene 5 etapas. La etapa 1 es opción o incompatibilidad de potencial, condiciones o antecedentes. Uno es la comunicación, la estructura y variables personales. Pues aquí sencillo, ¿no? La comunicación con la persona, como he dicho, con el respeto que se merece y la honestidad. Estructurar cómo solucionar el problema de manera correcta. Y pues la variable de las personas. Etapa 2 es la cognición y personalización. Conflicto, es un conflicto percibido o conflicto sentido. Etapa 3, intenciones. Competir, colaborar, llegar a un arreglo, evadir y ceder. Aquí pues, la 3, la intención es colaborar con la persona, igual de manera de un diálogo correcto, llegar a un arreglo mutuo y para que la persona al final pues acceda y se le convenza pues tal vez del error que tiene uno para que para que para que él mismo tome sus propias decisiones, ¿no? Correctas. Etapa 5 pues son los resultados. Es el mayor desempeño de grupos. Aquí pues en tipos de conflicto intrapersonal. Aquí interviene una sola persona que es uno mismo y pues la naturaleza, ¿no? Es cuando no tiene conflictos de que no, pues es esto en el modo de naturaleza. Conflicto interpersonal. Se da entre dos o más personas. A ese tipo de conflicto se le conoce como conflicto multipartes. Aquí debe ser un conflicto dúo, ¿no? Conflicto intragrupal. Se da entre dos personas o un grupo o grupos, pues, o más grupos. Conflicto irreal o expresivo se da por la necesidad de liberar tensiones. Estos sí son, pues que ya es un hecho, ¿no? De que como te sientes lo tienes que expresar. Conflicto latente se da por aspectos subyacentes de las personas. Conflicto manifiesto surge de aspectos evidentes del conflicto. Conflicto inducido se da por desequilibrio de relaciones de poder. Conflicto institucionalizado se da por comportamientos predecibles y reglas explícitas. Conflictos no institucionalizados son difíciles de predecir y son muy desorganizados. Son como conflictos así raciales, conflictos secundarios o interpuestos. No se enfrentan los actores, bueno, las personas, sino sus representantes, ¿no? En este caso, no sé, pues un conflicto pues ilegal, ¿no? Uno contrata a su segundo, su tercero, para que arregle los problemas. Ese es el conflicto secundario o interpuesto. El conflicto externo, conflicto violento en guerra, ¿no? Pues son pues igual como políticos, pero ya más un poco con un conflicto masivo. Conflicto histórico, procurar resolver una controversia real profunda de la sociedad. Pues más claro que el agua, ¿no? Bueno,
Eso me despido. Mi nombre es Felipe Camargo López. Actualmente estoy en la carrera de Ingeniería Automotriz. Del trabajo 9, manejo de conflicto, comunicación asertiva y exposición. Bueno, por mi parte es todo. Una excelente noche y hasta la próxima.